Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Que Dios los bendiga en esta noche. Quiero compartirles el día de hoy un mensaje que tiene que ver con la bendición de Dios. Pero una bendición, mi hermano, mi hermana, que tiene que ver con las bases bíblicas, primeramente. Que tiene que ver con los fundamentos de lo que nosotros creemos acerca de los beneficios de Dios que Él tiene para su pueblo. Él ama a su pueblo, te ama a ti, me ama a mí. Y tú podrás decir, bueno, si Dios me ama, ¿por qué permite que esté yo en esta situación en la que me encuentro? Posiblemente ahorita, así como a muchos que no conocen del Señor y que están pasando escasez, también es muy posible, y de hecho es posible, y hay muchos creyentes, muchos cristianos, que en estos momentos de escasez, en estos momentos de falta de empleo, de falta de poder trabajar para poder llevar lo necesario a los hogares, pues se encuentran en una situación tan similar a los que no conocen al Señor, que pareciese que no hay una diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Pero nosotros vamos a hablarle primeramente al pueblo de Dios, porque la palabra está enfocada a aquellos que hemos creído. La palabra está dirigida a aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Está dirigida a aquellos que creemos en la palabra de Dios y que creemos que la palabra de Dios es toda la Biblia, no solamente Nuevo Testamento, no solamente Antiguo Testamento, sino toda la Biblia, porque la palabra es completa y es total, y nosotros tenemos que aprender a vivir bajo esas normas, bajo esas reglas. Y la Biblia nos da muchas reglas para todo, nos da reglas para el matrimonio, nos da reglas para ver a nuestros hijos, para el cuidado de los hijos, para proveer en la casa, nos da reglas prácticamente para todo el diario vivir. Entonces, si tú quieres vivir con todas esas herramientas, porque mira, hermano y hermana, el ser un seguidor del Señor no solamente conlleva pruebas, que las hay, y es necesario que nosotros para llegar a la presencia de Dios pasemos diversas pruebas. También el ser un hijo de Dios muchas veces te va a traer persecución, muchas veces te va a traer difamación, muchas veces te va a traer ciertos problemas. Y como dice la palabra de Dios, los primeros enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces muchas veces por tu casa es por donde empiezan las dificultades. Pero esta situación que estamos viviendo en estos momentos, hoy estamos hablando que es 30 de mayo del 2020, y nos encontramos en una situación de confusión, de caos y de necesidad. Ciertamente hay mucha necesidad espiritual para muchos, hay mucha necesidad de sanidad para muchos otros, hay muchas necesidades de qué hacer en estos tiempos, porque nos dice el profeta Daniel que en estos últimos tiempos muchos correrían de acá para allá, pero que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, estamos en esos tiempos y ciertamente hay todo tipo de necesidades a nuestro alrededor. Pero dando por un hecho que tenemos todas estas necesidades que solamente Dios puede suplir, vamos a ver cómo Dios puede ayudarte, cómo Dios puede suplirte, cómo Dios puede cubrir tu necesidad, además de todas las que acabo de mencionar y muchas otras que hay, pero cómo puede suplir tu necesidad
económica. Yo siempre les he dicho en la iglesia, a la cual yo me honra el Señor en pertenecer, que es necesario que todo el pueblo de Dios vaya creciendo, pero junto. No que unos se vayan rezagando o se queden, sino que todo el pueblo de Dios vaya prosperado. Si tú lees la Biblia, si tú lees la Escritura, todo el pueblo de Dios venía siendo prosperado, pero todos juntos. Aunque después es verdad que muchos se empobrecieron, muchos tuvieron que venderse, y Dios ya lo sabía. Por esto Él dio reglas, normas de los jubileos, de cómo se tenía que hacer remisión de las deudas y de las heredades y muchas otras cuestiones, porque Él sabía lo que iba a acontecer. Y el día de hoy, mi hermano y mi hermana, también así tú ve a una iglesia, y en la iglesia vas a encontrar de todo tipo de hermano, tanto el que tiene mucho, el que tiene poco, el que está intermedio, o el que siempre tiene necesidad, o al que siempre le sobra. Y te puedes encontrar de todo tipo, pero dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que los apóstoles ninguno decía tener necesidad. ¿Por qué? Porque todos tenían las cosas en común, y cada que ellos hacían algo o vendían algo, lo traían a los pies de los discípulos y ellos repartían de acuerdo a la necesidad de cada quien. Si tú entonces piensas y consideras que así es como debe de ser la iglesia, que yo creo que así debe de ser la iglesia, una iglesia en la que todos vayamos caminando al mismo ritmo, pero una iglesia en la que el Señor vaya supliendo. Dice la palabra de Dios, el apóstol, no, me parece que fue Pablo, que dice: mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. ¿Ok? Entonces el Señor tiene que suplir a la iglesia. Y el día de hoy entonces nosotros vamos a ver, porque esto tiene que ver, hermano y hermana, en la manera de esa ley que el Señor puso para que tú pudieras ser prosperado. No, fíjate, para que veas, o sea, estoy tratando de llegar a un punto en el que tú entiendas. No vamos a hablar de un evangelio de la prosperidad, porque ese no es el fin de Dios. No hay un tal evangelio de la prosperidad. Acuérdate que hay un solo evangelio dado a los hombres, y ese evangelio tiene que ver con la salvación, con el arrepentimiento y con la búsqueda constante e incesante de Dios. Entonces no hay un tal evangelio de la prosperidad. No puedes ser prosperado si no llevas un cumplimiento estricto o tratas de cumplir todos los mandamientos, todas las ordenanzas que Dios ha estipulado a través de su escritura. Entonces no vamos a hablar de un evangelio de la prosperidad. No vamos a hablar de una prosperidad como muchos hablan y te envuelven y toman cualquier texto de la palabra de Dios para decirte: mira, Dios te va a bendecir porque en este texto dijo esto y dijo aquello, y entonces Él te va a dar. No vamos a por ahí. Es verdad que tienes que dar, pero entonces si tuviésemos que dar, y que sí tenemos que dar, vamos a ver cómo tenemos que dar y de qué manera. No solamente dar a cualquiera que quiera aprovecharse, a cualquiera que solamente es un mercader de la fe. El Señor no quiere que haya mercaderes de la fe. El Señor quiere que haya servidores y servidoras del Señor. Entonces, si la casa de Dios la hicieron casa de mercado en el tiempo de Jesús, ya la habían hecho casa de mercado. Bueno, también ahora muchos han hecho el evangelio una casa de mercado, pero tampoco es por ahí. Entonces, quiero que quede bien claro para que no se confunda, porque no estamos hablando de un evangelio de la prosperidad. Estamos hablando de cómo Dios puede bendecir tu vida, pero de acuerdo a los parámetros que la palabra de Dios dice y cómo lo tienes que llevar a cabo. Amén. Bueno, pues sin más vamos entonces a iniciar. Y le vamos, este mensaje le puse: ¿por qué diezmar? ¿Por qué diezmar, mi hermano, mi hermana? Mira, es bien importante saber por qué lo tienes que hacer. Pero primero vamos ahora sí que a darle seguimiento, y entonces el Señor nos dará luz y claridad a través de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscar ahí en Mateo 23:23, y de ahí nos vamos a Lucas 11:42.
Mateo 23:23 nos dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora nos vamos a Lucas 11:42. Y ahí nos dice: Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjate, para empezar, ¿por qué? Porque tiene que quedar bien claro. Muchos te dicen o dicen que el diezmo era en el Antiguo Testamento y que por eso nosotros ahora no tenemos que dar. No. A ver, con el Nuevo Testamento. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando específicamente de por qué sí es importante que tú lo des, pero que también entiendas que no solamente por diezmar, por ofrendar, ya tienes ganado el reino de Dios. Ese es el primer punto. No es así. El Señor, aquí cuando hablaba con los escribas y los fariseos, les está diciendo esto, fíjate, que no tenían que pasar por alto la justicia. Tenían que ser justos. Justos. Yo espero que tú que me estás viendo seas justo en la casa de Dios. Y seas justo también, o procure ser lo más justo posible, que si puedes hacerlo al 100%, gloria a Dios. Pero si no, procura ser lo más justo posible con los que te rodean. ¿Para qué? Para que puedas ser llamado hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no podráis ver el reino de Dios. Entonces el Señor pide que seas justo, que practiques la justicia. Amén. Pide el Señor que practiques el amor de Dios. ¿Y cómo vas a practicar el amor de Dios? Bueno, pues fíjate. Dice la palabra de Dios que si alguno dice que ama a Dios, que no ve, y aborrece a su hermano, al que sí ve, entonces el amor de Dios no ha nacido en él. Por lo tanto, es necesario que tú puedas amar a tu hermano. Y amarlo no solamente es decir te amo, hermano, te amo en Cristo. El amor lo tienes que demostrar. El amor lo tienes que palpar. Se demuestra de muchas maneras, pero en este caso, el amor. Porque dice la palabra de Dios: mira, si tú ves a tu hermano o a tu hermana que tiene necesidad y le dices, ve con Dios, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, pero no le das con qué cubrirse, o pero no le das con qué alimentarse, entonces ¿cómo le puedes decir ve en paz, ve con Dios? Si muchas veces el Señor lo llevó a tu casa, lo llevó a tu presencia, para que tú puedas practicar el amor de Dios y le puedas decir Dios te bendiga, mira, aquí está. Hay una gran diferencia entre darle a tu hermano que ves y que sabes que tiene necesidad, y en darle a alguien que en realidad no tiene esa necesidad y que solamente te está chantajeando, te está absorbiendo, te está quitando ese dinero con la promesa de que Dios te va a bendecir. Entonces no puede ser así. No solamente es da tu carro, da tu casa, da. No, no solamente es hacer eso, porque de hecho ni siquiera es de esa manera, a menos que el Señor te lo indicara. Pero, a ver, dime, ¿para qué alguien que ya tiene 10 casas, 3 casas, 5 casas, 2 casas quiere otra? ¿Para qué alguien que tiene un vehículo último modelo, digamos, para qué quiere otro?
No es de que tú le estés dando así, porque en realidad hay otros que sí tienen esa necesidad. Y entonces la primera necesidad está con tu hermano, con tu prójimo, con el que está cerca de ti. ¿Verdad? Fíjate cómo lo que dice la palabra de Dios, y te lo explico con la Biblia. ¿Qué dice? A ver, ¿por qué le das al que ya tiene? ¿Por qué invitas? O sea, así lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué invitas y por qué convidas a aquel que tiene y le das un mejor lugar? ¿Por qué invitas o por qué convidas a aquel que te lo va a regresar? ¿Qué no hacen también eso los gentiles? Tú no. Tú invita a aquel que no te lo va a poder pagar. Tú invita a aquel que no te va a exaltar. Por ahí está la cosa. O sea, no tienes que tocar trompeta y decir, yo le di a este, yo le di a este, mira cómo ofrendo, mira cómo diezmo. No. La cosa es en secreto y tu padre te lo recompensará en público. Pero entonces, ¿con quién tienes que tener primeramente el amor? Con tu prójimo. ¿Verdad? Con el que está cerca de ti. No puedes bendecir a otros fuera de, si no bendices a tu propia casa. En este caso, a la casa de oración a la que perteneces. Fíjate. Por ahí está lo primero. En vez de estar mandando ofrendas por todos lados a quién sabe quién, y con quién sabe qué intenciones te están sacando tu dinero, mejor dalo a quien tú estás viendo ahí que hay mucha necesidad. El Señor claramente dijo, pobres siempre los tendréis. A ellos puedes hacerlos y puedes bendecirlos y darles en mi nombre. Por ahí va. Después dice entonces el amor de Dios, la misericordia. Tienes que ser misericordioso. Nuestro Padre Celestial es misericordioso. Por eso Juan el Bautista le decía a aquellos que llegaban a su bautismo, a ver, momento, no nada más es bautizarse por bautizarse. Primero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero, no sacrificio, ¿verdad? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Porque Cristo dijo, vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio para que no condenes a los pequeñitos. Y Juan el Bautista dijo, vayan primero a hacer frutos dignos de arrepentimiento y después vengan al bautismo. No solamente es, doy porque inmediatamente Dios va a agarrar y me va a multiplicar y me va a dar, porque no es así. Tú lo estás viendo, tienes que practicar la misericordia. La misericordia. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y tienes que practicar la fe. ¿Y cómo es la fe? La fe actúa juntamente con las obras. Cuando la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés te dice que tú eches tu pan sobre las aguas para que después, en su tiempo, tú lo recojas, eso es lo que tú estás haciendo. A ver, por fe yo creo que cuando le doy a mi hermano, por fe yo creo que cuando le voy a entregar el diezmo al pastor, el Señor, a su tiempo, Él me va a bendecir, Él me va a multiplicar y Él me va a prosperar. Pero primero tienes que echar tu pan sobre las aguas. Primero tienes que irle dando al Señor, a tu prójimo, al pastor, a los siervos. ¿Para qué? Para que posteriormente recojas. Pero lo tienes que dar como en justicia. Lo tienes que dar como en amor de Dios. Lo tienes que dar como en misericordia. Y lo tienes que dar con fe. Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que traer tu presente, tu ofrenda, pero con fe en el Señor. No pensando en que mañana me lo va a regresar. No pensando desde ahorita, bueno, voy a ofrendar 200, 300, 1000 pesos para que el Señor mañana me dé 5000. No voy a dar el diezmo ahorita al pastor porque mañana quiero que el Señor me multiplique al 100 por 1. No, mi hermano. Nosotros tenemos que hacer las cosas pensando en que cuando lo hacemos al prójimo, el Señor lo está viendo y Él nos va a pagar. Porque dice que Él va a venir y va a dar el pago. Y Él dice que el que da al pobre a Dios presta. Y que Dios lo pagará todo. Entonces, mi hermano, mi hermana, tienes que hacerlo con fe.
Pero tienes que empezar, porque dice la palabra de Dios que el que no empieza primero por los de su casa, viene a ser peor que un incrédulo. Entonces, mi hermano y mi hermana, yo creo que tú no eres un incrédulo, yo creo que no somos incrédulos, somos creyentes y que tenemos fe, pero que queremos que el Señor nos prospere. Pero ¿cómo nos va a prosperar y nos va a bendecir aún en medio de esta situación? Pues tenemos que empezar a hacer algo en el nombre de Cristo. Y aún así el Señor no te deja, aún así el Señor no te va a dejar, porque Él siempre va a ver cómo suplir tu necesidad. Pero siempre te va a dar lo necesario, porque muchas veces tú no haces más allá de lo necesario. Haces mucho menos que eso, pero sí esperas que el Señor te provea. Sí esperas que el Señor te alimente. Pero tienes que recordar cuántas veces el Señor te ha bendecido, cuántas veces el Señor te ha dado en abundancia. Y verdaderamente le has compartido a los consiervos. Verdaderamente le has compartido a tu pastor, el que sea. Fíjate lo que estoy hablando, con siervos, los que están alrededor tuyo, en tu iglesia, en tu congregación. No por otro lado. Si te alcanza para otro, qué bueno, gloria a Dios. Pero primeramente los de tu casa, los de tu iglesia, los de tu perímetro, vamos a decir así. Y primeramente también al pastor, porque a ver, hermano y hermana, ¿quién va a dar cuenta por tu alma? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que someternos a nuestros pastores, porque ellos son los que van a dar cuenta de nuestras almas. Ellos son los que velan por nosotros. Entonces, si tú no eres primeramente bendecidor para el siervo, para el pastor, y también para tus consiervos que ves que tienen necesidad, pues entonces, hermano, si tú estás dando por otro lado, sin cumplir primeramente en la casa de oración a la que tú perteneces, pues entonces aquellos no van a dar cuenta por ti porque ni te conocen. Aquellos no van a interceder por ti más que en el momento que les des o que les mandes, y de ahí se olvidaron porque no te tienen presente. Sin en cambio, tu pastor sí te tiene presente. Tu pastor sí está intercediendo por ti. Bueno, también si es un pastor, si es un siervo del Señor. Pero independientemente de eso, estamos hablando de lo que tú quieres para ti. De lo que tú quieres para ti. No estés viendo lo que está enfrente de ti. El pastor puede hacerlo bien, puede hacerlo mal. El Señor también le pedirá cuentas a él. El Señor te está diciendo a ti cómo tú puedes salir adelante tú, en el nombre de Cristo, haciendo lo que el Señor te está indicando. Entonces, fíjate, por eso el Señor les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, era necesario diezmar. El Señor está hablándoles del diezmo. Aquí lo acabas de oír, lo acabas de leer, que dice diezmáis. ¿Verdad? Entonces, esto era necesario hacer. O sea, hay que hacer ambas cosas. No solamente dar, sin ser misericordioso. No solamente dar, sin tener fe. No solamente dar y dar, sin ser justo. No solamente dar y dar, sin tener amor con tus hermanos y hermanas. No solamente es dar y dar, es un conjunto de todo. Amén. Entonces vamos a ver ahí en Hebreos 7:8. Vámonos a ir rápidamente a Hebreos 7:8. Y vamos a ver qué nos dice, porque empecé con estos, porque muchos, como te vuelvo a repetir, dicen, no, es que el diezmo era del Antiguo Testamento, no del Nuevo. No erréis, mi hermano. Yo le digo mucho a los hermanos donde yo me congrego, no erréis, porque dice la palabra, cuando el Señor Jesucristo le decía a aquellos hombres, erráis las Escrituras y el poder de Dios. No erréis también tú, porque a veces agarras la Biblia a tu conveniencia, no a lo que realmente dice la palabra de Dios. 7:8. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive. De quien se da testimonio de que vive, perdón. Aquí está hablando de cuando Abraham venía de la guerra. ¿Cómo vendría de la guerra? Imagínate cuando tú vienes de una guerra, todavía no había pasado a su casa, todavía no había pasado con su familia, venía de la guerra, venía en camino con los prisioneros que habían llevado cautivos esos reyes, y se encontró en el camino con Melquisedec. Ya en otra ocasión te hablaré de quién era Melquisedec, pero aquí nos habla que Melquisedec era un tipo de Cristo. Prefiguraba a Cristo.
Y entonces Melquisedec era alguien mayor, más grande, era rey de justicia, rey de paz, era rey de Salem. Y dice ahí, considera cuál grande era este al cual el patriarca Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces, él le dio los diezmos. Abraham tenía las promesas y el que lo iba a bendecir era Melquisedec. Para que se cumpliera esa bendición y esa abundancia, Abraham lo hizo por fe. Acuérdate que Abraham es el padre de la fe. Aquí estamos hablando de la fe. Acabamos de verlo. Entonces, lo bendijo. El mayor bendijo al menor. Y Abraham, ahí dice, entregó los diezmos aún. Todavía no nacían su descendencia de sus nietos, tataranietos. Sin en cambio, él diezmó por Leví, que después iba a recibir los diezmos. Y por esto se multiplicó y esto abundó posteriormente, porque Abraham todo lo hizo por fe. ¿Tú por qué lo estás haciendo? ¿Verdad? Por fe. Entonces, yo lo que quiero es que veas que aquí habla de por qué sí tienes que hacerlo. Pero ahora, vámonos ahí rápidamente a Malaquías 3, 8 al 10. Es una pequeña parte que leímos para que tú te des cuenta, o sea, hablando con el Nuevo Testamento y no digas nada más en el Nuevo y era para los de atrás, no, también es para los de adelante. Por eso te puedes encontrar en muchas situaciones que no convienen. Dice aquí la palabra de Dios entonces ahí, Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, está respondiendo el Señor. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué te dice aquí? Si tú lees cuidadosamente estos libros, tú te das cuenta entonces que cuando aquí está hablando Malaquías, el pueblo estaba atravesando por una situación complicada como ahorita tú y yo la estamos atravesando. ¿Verdad? Una situación complicada, difícil. No había nada, acuérdate, si tú lees el libro de Joel, dice que el Señor iba a mandar a la langosta y después de la langosta iba a venir el saltón, el pulgón y el revoltón y se iba a consumir todo. Y aquí está hablando claramente por qué el pueblo había empobrecido, porque habían faltado al mandamiento de Dios. ¿Por qué el pueblo estaba en esa situación? Además de que estaban derrotados de sus enemigos. Además de que tenían, ahora sí que la fe por los suelos, el ánimo por los suelos, la voluntad por los suelos. Además de todo eso, estaban pobres. Además de todo eso, no tenían todo lo necesario. Les escaseaba, les faltaba. Y todo lo que podían juntar lo echaban en saco roto. Y quizás así te esté pasando ahorita, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que muchas veces te acontecen las cosas porque te ha faltado el temor de Dios. Y además de que no te has arrepentido, y además de que no has buscado presencia de Dios, y además de que no le quieres servir, y además de que muchas veces no practicas la justicia, el amor, la fe y la misericordia, tampoco diezmas, tampoco ofrendas. Tampoco has echado tu pan sobre las aguas, las estás echando en cisternas vacías. La has echado tu pan en cisternas rotas sin fondo que no tienen cómo regresar. Imagínate cómo esperas que algo regrese a ti si tú dices la palabra de Dios claramente que no eches tus perlas a los puercos, porque no sea que ellos se volteen y os despedacen después. Aquí está hablando claramente de esto, hermano. ¿Cómo puedes dar tu bendición a aquel que no conoce del Señor? ¿Sí le puedes dar? Claro que sí. Claro que sí, porque tienes que ser un buen samaritano. Pero primeramente a quien le tienes que dar es a aquellos con los que te estás rodeando, que también conocen como tú y como yo del Señor, y que el Señor a través de ellos también te va a bendecir. Pero si tú solamente das
inconscientemente aquellos que desconocen de Dios, aquellos que solamente quieren aprovecharse de ti, aquellos que son mercaderes de la fe, pues entonces no vas a recibir nada. No vas a recibir nada. ¿Por qué? Porque estás echando tu pan en aguas equivocadas. Tienes que echarlo en las aguas del Señor. Tienes que meditar y tienes que empezarlo a hacer. Dice aquí el Señor, probadme en esto ahora. Probadme en esto ahora. Tú puedes decir, ¿cómo lo voy a probar ahorita que no tengo? Pues, si ahorita no tienes ese resultado de no hacer las cosas que el Señor te ha indicado que hagas. Si ahorita escasea en ti, muchas veces puede ser ciertamente porque estás en prueba. Muchas veces porque el enemigo te ha hecho la guerra, pero muchas otras veces puede ser esa escasez. ¿Por qué? Porque no le has servido al Señor, porque no has visto a tu prójimo, porque cuando has tenido en abundancia no has bendecido a quien tienes que bendecir. En este caso, a tu pastor, donde te congregues. En este caso, a tus consiervos, a los que hayas visto con necesidad. Y posteriormente, si todavía aún hay tanta abundancia, bendecir a otros. Pero vas en un orden del mayor al menor. Y tienes que hacerlo con fe en el Señor. Este pueblo, que era pueblo de Dios, que tú lees en la Escritura que el Señor los bendijo cuando los sacó de Egipto con oro, con plata, con joyas, con todo. Cuando los bendijo, cuando los metió a la tierra prometida, cuando los bendijo por medio de Salomón, por medio de David, que en el tiempo de Salomón dice que las platas eran como piedra, la plata era como piedras. ¿Por qué los bendijo? Porque estaban hasta ahí, más o menos, agarrados de Dios y cumpliendo su voluntad. Después tú puedes leer en el libro de los Reyes y en las Crónicas, te lo vuelve a confirmar, que el pueblo se había hecho ojo de hormiga, ojo de pancha decimos acá, ¿verdad? Se habían hecho o como que estaban mirando para otro lado, pero no cumpliendo la palabra de Dios. Si tú lees en Jeremías, el Señor le está diciendo que una de las causas por las que el Señor los iba a llevar cautivos, aparte de la idolatría, la hechicería, la fornicación y todo eso que ahí te dice, una de las causas era porque no cumplían con la remisión del año del jubileo y no dejaban libre a su hermano y eran usureros y eran prestamistas y eran de todo, pero no estaban cumpliendo con el propósito de Dios, y por eso era también una de las razones por las que iban a ser cautivos. Y entonces, aquí en este libro de Malaquías te dice, a ver, ¿robará el hombre a Dios? Claro que sí. ¿Robarán los cristianos a Dios? Claro que sí, le roban. Le robamos el tiempo porque no diezmamos el tiempo. Le robamos el leer la Escritura porque no leemos la Escritura, que es un mandamiento del Señor. Le robamos, ¿por qué? Porque no llevamos lo necesario a la casa de Dios. ¿Qué dice allá en el libro de Ageo? Trae madera. No es tiempo para ti que vivas en tu casa artesonada, arreglada, adornada. Es tiempo también de que embellezcas mi casa. Fíjate nada más. Entonces, te dice la palabra de Dios, ¿robará el hombre a Dios? Claro que sí, hermano y hermana, le robas. Pero ¿quién le va a poder robar a Dios? El Señor dice, ok. Después viene la mía. Porque el Señor te da un tiempo para que cumplas, pero si no, después Él sustrae lo que le toca. Él retiene y retira lo que le toca. Así como cuando de repente tienes una cuenta en el banco y de repente ya te sustrajeron dinero y ya te lo quitaron, así también el Señor dice, no, si esto es mío. ¿No se lo diste a mi siervo? No te preocupes, yo de todos modos te lo voy a quitar. Y no te voy a bendecir. Además de que te lo voy a quitar, no te voy a bendecir. Pues el Señor quiere bendecirte, sí, pero sométete a Él. No le robes a Dios. No le robes lo que le toca. Dice, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? Era un lugar donde se guardaba, donde se depositaba los granos, donde se depositaba el aceite. Pero también era un lugar donde se guardaban cosas de gran valor. También era un lugar donde se guardaba vino, donde se guardaba aceite. Así era el alfolí. Entonces, mi hermano, si tú traes tus diezmos a donde lo tienes que depositar, traes tu ofrenda a donde realmente corresponde y traes también tu apoyo, ¿verdad? Y tu bendición para tus consiervos, entonces estás trayendo verdaderamente al verdadero alfolí.
El verdadero alfolí, mi hermano y mi hermana, no está en canales de televisión. El verdadero alfolí, mi hermano y mi hermana, no está lejos de ti. No está en otro país. No está en lugares lejanos. Primeramente está en tu iglesia. Primeramente está donde tú te congregues. Fíjate, esta palabra no solamente para la iglesia donde yo me congrego, sino es una palabra para otras iglesias, donde tú te congregues. Tú no te fijes cómo hace el pastor o no, el Señor se encargará de él. Tú cúmplele a él porque tú quieres ser bendecido tú, porque esto es individual. Si tú haces las cosas bien para el Señor, es individual. No le va a beneficiar a ningún otro que a ti y a tu casa. Pero trae todo, y dice el Señor, probadme en esto ahora y verás, si no yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Quieres diezmar? No quieras diezmar ahorita si ya no tienes, porque efectivamente el Señor puede ser que te esté empobreciendo. ¿Por qué? Por no cumplirle, por no ofrendarle, por no diezmarle. Bueno, pues si no tienes nada, acuérdate de esas 2 blancas de la viuda. El Señor dijo claramente que ella había echado más que todos los otros, porque los demás echaron de lo que les sobraba, mas sin en cambio ella dio de lo que no tenía. Así también tú puedes darle de lo que todavía no tienes. 10 pesos yo creo que los tienes, 20 pesos quizás yo creo que los tienes, pero dáselos a la persona correcta. Bendice a quien tienes que bendecir, a quien el Señor ponga en tu corazón, a quien el Espíritu Santo te diga, mira, es aquí es donde está la necesidad. Tú puedes decirle al Señor, mira, guíame, dirígeme, ¿dónde está la necesidad? Y entonces ahí sí lo vas a hacer. Y entonces ahí el Señor sí te va a proveer. Entonces ahí el Señor sí te va a bendecir, te va a multiplicar. Y no importa que estés en esta situación en la que estás ahorita. Pero tienes que empezar de una vez. Mira, hermano, de una vez te lo digo, esto no se va a componer, esto va a empeorar. Tiempos mejores no vienen, nos lo ha dicho el Señor una y otra vez, y te lo repito y te lo vuelvo a recordar, tiempos mejores no vienen. Entonces, mi hermano y mi hermana, si quieres que en 2 meses, si quieres que en 3 meses, si quieres que en medio año, en un año, los años que falten para que el Señor venga por tu iglesia, puedas estar con esas finanzas sanas y que el Señor bendiga tu vida en salud, en paz, en tranquilidad y también monetariamente, bueno, pues entonces empieza desde ahorita. No digas, Señor, ¿de dónde? No digas, ¿por qué? Porque el Señor te ha dado, ok, perdóname, Señor, no lo hice atrás, pero lo quiero hacer ahora. En cuanto tú me empieces a dar, yo lo quiero hacer, pero quiero empezar haciéndolo donde debo. ¿A dónde? Primeramente, ya te vuelvo a repetir, bendice a tu pastor. Bendice a tus consiervos que ves que tienen necesidad. Y si te sobra, bendice a otros. Pero bendícelos en el nombre de Cristo. Y no tocando trompeta, sino en Cristo, por amor a Cristo, por amor a los escogidos. Fíjate rápido para terminar ahí vamos a ir a Génesis 28, 20 al 22. Fíjate lo que dice ahí. Ya algunos de mis hermanos en esta iglesia donde vamos, en la hermosa, aquí en México, ya han oído alguna vez esta parte, pero aquí dice que Jacob le estaba diciendo así al Señor. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y tú puedes ver que el Señor, así como bendijo a Abraham, enriqueció a Isaac, y reenriqueció a Jacob y a su descendencia después. ¿Por qué? Porque él cumplió y lo bendijo. Lo bendijo en la abundancia en su seno con sus mujeres. ¿Cuántos hijos tuvo? Lo bendijo en lo material porque ve cuánto ganado tenía. Se fue sin nada cuando se fue de Saúl y de su mamá y de su papá y regresó riquísimo. Así tú, mi hermano, tú dile al Señor, haz voto con Él. Eso sí es hacer un voto con Él, no un pacto, un voto de decirle, Señor, mira, de esto poquito, con esto poquito, yo voy a empezar y tú multiplicarás y tú bendecirás. Voy a empezar a echar mi pan en las aguas. Quizás ahorita no tengas un pan, echa las migajas, de modo. Quizás ahorita no tengas un pan, echa un pedacito, una moronita. Porque si la palabra de Dios claramente dice que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos,
y que el Señor alimenta a las aves de los cielos que no siembran ni recogen en graneros, pues a ti también te va a alimentar. Entonces empieza. Como dice una alabanza de una hermana, Gladys Muñoz se llama la hermana, ¿verdad? De Viuda sin nada, que dice, el profeta le dice a la viuda, declárame qué tienes en tu casa, pues tengo esto, pues con esto yo te voy a bendecir. Como le dijo Elías también a la viuda que se encontró, primero prepárame a mí y después vas a tener para ti y para tu hijo. Bueno, y el Señor les bendijo, ¿verdad? Y no escaseó. Así el Señor también puede bendecirte aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta aflicción, porque vienen cosas más difíciles. Y si tú no empiezas a bendecir en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no vas a tener nada después. Pero es necesario, mi hermano y mi hermana, es necesario no solamente diezmar y ofrendar, también es necesario, que dice, la justicia, el amor, la misericordia, la fe. Es necesario todo. Esto era necesario, dijo nuestro Señor Jesucristo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, hermano, practica el amor de Dios, practica lo que acabas de ver y practica tu ofrenda y tu diezmo. Y el Señor verá, si no, como dice aquí en Malaquías, y verás, si no, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nos vemos en las